Hola, les saluda José Higuera López en una edición más del proyecto de Historia Oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Es un gusto saludarles desde este espacio dedicado a visibilizar las historias de mexicanos en la Gran Manzana. En esta ocasión nos acompaña Brenda Navarro. Ha coordinado programas literarios, ha sido redactora, guionista y editora. Casas Vacías, su primera novela, fue premiada con la 42ª edición, Premio Tigre Juan, y publicada en 8 idiomas. Su segunda novela, Ceniza en la Boca, se publicó en el 2022 y obtuvo el premio Cálamo, el premio al mejor libro del año en categoría ficción otorgado por la Asociación de Librerías de Madrid en el 2022 y el premio Todos tus libros como mejor libro de ficción 2022. Además, fue uno de los libros finalistas al premio de la Bienal Vargas Llosa 2023. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy contenta. Brenda, pues iniciemos un poco que nos platiques de dónde eres, de qué parte de México eres, en dónde vives y por qué estás en Nueva York. Muy bien. Bueno, pues yo soy chilanga, nací en la Ciudad de México, de esas que sí hemos nacido en Ciudad de México, aunque el recorrido migratorio siempre ha sido importante dentro del interior de la República Mexicana. Y luego me fui a vivir a España, primero a Barcelona y Madrid, pero siempre tuve como esta sensación de que tenía que venir a Estados Unidos a conocer el tipo de español que se estaba viviendo acá, que se estaba hablando acá, y pensaba, lo intuía en ese momento, que era Nueva York en donde iba a encontrar como la diversidad de acentos, de voces, de tonos y de ritmos, y eso fue lo que me pasó, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid sí que están sucediendo un montón de cosas, hay muchas comunidades latinoamericanas allá, y también hay un lenguaje muy vivo, pero realmente Nueva York es como realmente la meca en donde el español está diciéndonos un montón de cosas, ¿no? Entonces mi relación con la ciudad de Nueva York fue como un enamoramiento del español, y eso me parece como casi que provocativo para decírselo a las personas, digamos, de habla inglesa, de decir, es Nueva York, esta ciudad tan cosmopolita en donde está sucediendo un español que no está sucediendo en otra parte del mundo. ¿Y contrastas de alguna manera estas ciudades donde has vivido, Madrid, ahora que estás aquí en Nueva York? ¿Encuentras un contraste en esto? Totalmente. Una cosa que me pasa con la ciudad de Nueva York es que me siento como muy cómoda, ¿no? En contraste con Ciudad de México, como hay las mismas situaciones, digamos, de novatadas que nos pueden suceder a quienes no habitamos la ciudad y no conocemos todos los espacios, pero sabes, encuentras como una lógica citadina en la que entiendes por dónde te puedes mover, dónde no, cómo te tienes que mover, etcétera, que no me sucedía en Madrid, porque aunque Madrid es una de las ciudades más importantes en Europa en tanto a tamaño demográfico, pues para mí es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña, la lógica y la construcción arquitectónica de la propia ciudad hace que te sientas un poco como en un pueblo con todos los servicios citadinos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además, la gente ahí sí que habla mucho entre sí. Aquí no se habla tanto entre sí, pero siempre estás escuchando como conversaciones en diferentes idiomas, en diferentes tonalidades, y eso me parece como lo más contrastante en tanto Ciudad de México, que cuando yo vivía ahí era todavía como una ciudad más monolingüe en la que solamente había un chilango que se hablaba en general, pero tanto en Madrid como en Nueva York me he reencontrado con el idioma español, ¿no? He aprendido muchísimo a valorar el tipo de idioma que yo manejo, pero también como las palabras que existen tanto en Madrid como en Nueva York me parece como casi como un estudio sociológico que hago todo el tiempo. No, muy interesante. Y como dices, ¿no? Te sientes como parte de esta ciudad, siendo tan diversa, ¿no? Como que tanta diversidad te hace sentir parte de... Brenda, ¿nos puedes platicar? Tenemos ahorita una colaboración, ¿no? Estás trabajando con el Instituto, con el Instituto de Estudios Mexicanos sobre un taller de crónica. ¿Nos platicas un poco qué estás haciendo en este taller? Bueno, el taller de crónicas en tránsito es una iniciativa que tuve justamente con el Instituto de Estudios Mexicanos, del cual me siento súper contenta, porque justamente cuando yo había venido a Nueva York tenía muchas ganas de escuchar a la gente, como cuál era su forma de habitar la ciudad, cuál era su forma en la que el idioma español en realidad es como el eje conductor de muchas de las vidas que están sucediendo aquí, y todavía, digamos, dentro de los medios nacionales e internacionales todavía no se comprende esta diversidad, ¿no? Entonces me
me proponen hacer este taller de crónicas en tránsito para escuchar cuál ha sido el tránsito de las personas que se han inscrito al taller, pero para mí también es como una crónica del tránsito que ha tenido el español, las palabras y cómo utilizamos esas palabras, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahora en la primera sesión fue como establecer qué tipo de diálogo o conversación vamos a tener respecto a qué es una crónica y un poco la diferencia entre qué es crónica en tanto género periodístico, literario, pero también qué es crónica en el sentido de la mayoría de las personas migrantes tenemos un dolor, no necesariamente para una historia triste, sino un dolor que nos va atravesando, que solamente se puede enunciar con las palabras, ¿no? Y cómo esas palabras permiten tener un tránsito, digamos, de un punto A un punto B y a un punto C, que también permite, por un lado, hablar de lo que le sucede a las personas acá, pero también lo que le sucede al lenguaje en español respecto a cómo inicias hablando me parece, esta es una hipótesis, un mexicano o un español tímido porque justamente no es, digamos, la lengua que predomina y cómo cada persona va apropiándose de ese lenguaje y va habitando los espacios de distinta manera, ¿no? Entonces creo que para mí uno de los retos es justamente lograr que las y los participantes pudiesen transmitir cómo ese tránsito de su propio lenguaje ha cambiado con el paso del tiempo. Qué interesante, porque digo, te iba a preguntar eso, pero ya yo creo que cubriste la pregunta sobre la cuestión del dolor, ¿no? Pero también me interesa que comentes un poco sobre los participantes, la diversidad que hay. También sabemos que es una iniciativa del Instituto de Estudios Mexicanos, pero no solamente son mexicanos, sí, porque está también unido a la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. ¿Nos platicas un poco? Sí. En efecto, es un grupo muy heterogéneo, ¿no? En tanto edad, en tanto perfil sociodemográfico, en tanto la forma en la que habitan el mundo, ¿no? Justamente hoy recibía las primeras tareas, ¿no? Y la forma en la que la misma pregunta, la misma actividad que les pido cambia tanto en la persona, pero también en el background que tienen, sí, respecto de cuál es su país de origen, se nota muchísimo y eso para mí es como súper importante y creo que se refleja muy bien con lo que a mí me tocó vivir en la Feria del Libro de Nueva York, en el que parece que todas las personas estamos hablando del mismo tema, pero la perspectiva, el punto de vista es tan distinto que justo ahí es en donde para mí empieza la conversación de cómo vamos a estar habitando el español en Nueva York y que es una de las cosas que realmente me tienen como, no sé si enamorada sea la palabra, pero sí como encandilada de decir necesito saber más qué está pasando aquí porque creo que todavía la gente que vive acá, y eso pasa, ¿no? Siempre tiene que venir alguien de afuera para entender un poco los fenómenos sociales que están sucediendo, no se enteran de la riqueza que están teniendo, ¿no? Pero no es que no se enteren por desconocimiento, sino porque como son quienes lo están construyendo, no se enteran de cómo desde afuera ya se ve una red de algo que me parece que es súper potentoso, ¿no? Y ojalá pueda ser parte de ese fenómeno de una u otra manera. Sí, creo que es muy interesante y muy importante, ¿no? Documentar también las experiencias de los migrantes en esta ciudad. Brenda, muchas gracias por compartir esta primera parte. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en un episodio más del proyecto de Historia Oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Yo soy José Ira López. El día de hoy estamos platicando con Brenda Navarro. Brenda, nos quedamos un poco en la cuestión de tu escritura. Sí. Ahora vamos de lleno a tus dos novelas, ¿no? Lo que es Casas Vacías y Ceniza en la Boca. ¿Nos platicas un poco sobre qué te mueve escribir sobre estos temas y sobre todo qué temas abordas en esto? Si nos puedes platicar un poco. Sí, yo creo que las dos novelas tienen como dos cosas que no han cambiado mucho, digamos, desde la concepción de proceso creativo, y uno es que siempre cuento, digamos, el problema en el primer párrafo, ¿no? Es decir, siempre estoy diciendo lo que va a pasar. En uno es un niño desaparecido y en otro es un niño que ha muerto, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Y para mí eso es como muy importante a la hora de construirlo, porque para mí eso significa que, digamos, dentro de las narrativas occidentales y dentro del canon literario, la mayoría de las veces seguimos todavía peleándonos con el canon masculino, ¿no? Y el canon masculino lo que nos dice, hay un viaje del héroe en el que empiezas con un pequeño conflicto que se va haciendo más grande hasta lograr un poco el objetivo. Y para mí lo interesante de las dos novelas, en mi caso, es
ya no hay viaje del héroe, el héroe ha muerto en el primer momento. ¿Qué pasa con todo lo que queda alrededor de ese viaje del héroe y que casi no se, digamos, no se ha documentado, por decirlo, desde la perspectiva de la comunidad, ¿no? Y lo que hago tanto en Casas Vacías como en Ceniza en la Boca es justamente poner la perspectiva de las mujeres, que generalmente terminan por ser las que tienen que lidiar con esos acontecimientos que le sucede, digamos, a un hombre o a una figura. Pero yo le doy un poco la vuelta, porque para mí ambos protagonistas de las novelas que no tienen voz, que no tienen, digamos, una incidencia directa a la hora de narrarse, es la infancia, ¿no? Y es la infancia de una infancia masculina que se está reconfigurando y que termina por ser narrada por las mujeres. Entonces, en ese sentido, tomo estos acontecimientos como para narrar justamente el dolor, pero no el dolor en un sentido, digamos, victimista, sino todo lo contrario, como vamos a problematizar el dolor, porque el dolor de alguna manera es lo que hace que te muevas, lo que hace que te cuestiones cosas, lo que hace que te confrontes con las personas que tienes enfrente y que aprendas a lidiar con esto, ¿no? En el caso de Casas Vacías, cuando la empecé a escribir era un momento social, político en México muy complicado, y sí creo, ya porque eso ya pasaron 10 años de cuando empecé a escribir la novela, que yo misma como autora estaba como en un estado de shock de qué está pasando en este país, ¿no? Y un poco se ve reflejado con las dos protagonistas. Pero en el caso de Ceniza en la Boca, me interesaba mucho como poner el planteamiento de en qué momento cualquier ser humano, cualquier persona decide que a pesar de que hay mucho dolor, de que las cosas no son como nos dijeron que iban a ser si seguíamos el camino adecuado, ¿qué va a hacer con eso, no? Es como decir, es un tipo coming of age, de decir, en este momento te vas a volver adulto y al volverte adulto vas a tomar responsabilidad frente al mundo. Y me parece que eso hace un poco Casas Vacías, Ceniza en la Boca respecto a Casas Vacías, de decir, estoy en un dolor en el que me estoy, digamos, revolcando para tratar de comprender al mundo, y en Ceniza en la Boca lo que hago es justo como decir, ya hay un dolor, voy a tratar de comprender las circunstancias, qué es lo que me mueve, qué es lo que me duele y por qué, que para mí es el mayor tema, aunque hablo de migración, hablo de racismo, hablo de xenofobia, en realidad para mí lo más importante de Ceniza en la Boca es como decir, ya que entendí que la vida es difícil, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, siempre que me dicen, es una novela muy desesperanzadora, yo digo al contrario. O sea, es justo este momento en el que la protagonista va a tratar de construir, digamos, un futuro distinto. No sé si mejor, pero al menos distinto, sí, ¿no? Sí, y hablando un poco de esto, ¿nos puedes platicar un poco también sobre esta manera de navegar esta otredad también sobre la migración? Sí. Y también lo importante o cómo sucede esta cuestión, lo inevitable de la asimilación a otro país, ¿no? Sí, pues justo lo estaba pensando cuando sabía que iba a venir a conversar con ustedes de lo importante que fue para mí la ciudad de Nueva York a la hora de construir Ceniza en la Boca, porque si bien sucede en Barcelona, sucede en Madrid y sucede en Ciudad de México, menciono en la tercera parte un poco Nueva York, porque para mí en Nueva York, como mexicana, hemos aprendido todos los movimientos migratorios entendidos desde esta, digamos, desde esta diáspora en la que creo que no conozco a ninguna persona mexicana que no tenga un o amigo o familiar en esta ciudad, ¿no? Y cuando yo estuve construyendo ambos personajes, tanto la protagonista como a Diego, su hermano, siempre estuve pensando la forma en la que yo concebía la migración en tanto Ciudad de Nueva York, en tanto Estados Unidos, y las similitudes que existen respecto a las migraciones en España y cómo esas diásporas que ahora mismo afortunadamente están generando movimientos migratorios importantísimos. De hecho, se ha ganado una batalla dentro del Congreso español en el que estamos solicitando la regularización de 500,000 personas que habitan ahora en España. Cómo todas estas problemáticas que ya han existido en México respecto a Estados Unidos, pero especialmente a Nueva York, se están repitiendo en España en un grado menor, ¿no? Entonces, para mí era importante como poner puntos clave para poder conversar con el modelo migratorio que surge acá, con todas las ventajas y con todas las ventajas que eso significa. Entonces, me gusta mucho problematizar porque como mexicana siempre sentí que había una especie de romantización hacia las personas migrantes y como a perdonar muchas cosas en el sentido de, bueno, los padres ausentes se han ido, pero han ayudado a que no solo la economía familiar crezca, sino también la economía nacional. Y
y hay como muchas disculpas en ese sentido, pero ahora las migraciones son distintas, están migrando especialmente mujeres latinoamericanas, tanto a Estados Unidos como a España y otros lugares de Europa, y ahí hay una conversación distinta, ¿no? Son madres abandonadoras, son madres que han destruido familias, son madres que aunque retornan también el dinero a sus países de origen, no son consideradas románticamente como personas migrantes. Y me interesaba mucho como poner esos puntos sobre la balanza, porque creo que la forma en la que podemos conversar Barcelona, Madrid, para mí Nueva York, Ciudad de México, y tal vez metería a Londres en este sentido como de ser tan cosmopolitas, es entender cómo la diáspora está cambiando estas ciudades y, como decía hace rato, cómo este enriquecimiento de las personas migrantes que traen a las ciudades hacen que las ciudades se vuelvan mejores de alguna manera, ¿no? Claro, ¿no? Y creo que tienes una habilidad increíble de plasmar no solamente estos perfiles de migrantes, ¿no?, en diferentes ciudades del mundo, pero también de registrar también los tipos de español, ¿no?, Sí. que se hablan, que estás registrando en tu obra. Sí, sí, para mí esa era la apuesta estética, ¿no? O sea, yo sabía que Casas Vacías había tenido un reconocimiento importante en España, sabía que mi público, digamos, es México, por supuesto, siempre estoy pensando en México, pero que la persona o las personas, en tanto lectoras con las que iba realmente a dialogar, iba a ser España. Yo pedí que hiciéramos promoción primero en España, que se hiciera como toda la máquina publicitaria en España, porque sabía que me iban a leer, ¿no? Y quería tener esa conversación y decir, no hay un español neutro, no hay una normatividad que ustedes todavía nos hacen creer que debe de existir, y ustedes son los que tienen que empezar a cuestionarse por qué esta diversidad de españoles, que yo digo, hablo mexicano, se habla colombiano, ¿no? Es como, estoy tratando de despegarme de castellano, español, por lo que esto significa, y poner un poco la conversación en el espacio público, de decir, cuando una novela escrita en España por españoles también va a tomar en cuenta toda esta diversidad que existe. Hay casos, no digo que no los haya, pero como una problematización política, estética, no la había. Entonces yo tomé ceniza en la boca y dije, voy a escribir en latinoamericano, ¿no? Solo los latinoamericanos entienden los matices, ¿no? Porque para la gente en España es como, escribes en mexicano y es como, no, también meto colombiano, también meto boliviano, argentino, etcétera, y los latinoamericanos son quienes se dan cuenta, ¿no? Y afortunadamente me certifican como, supiste utilizar muy bien este insulto, o como la conjugación. Entonces esa era la apuesta estética, de decir, aquí hay un español importante que está sucediendo en las calles de España, y hay un español que se va a seguir reconfigurando y se va a seguir alimentando de esto, y tienen que ponerse a la altura de las circunstancias, ustedes que hablan tan monotemáticamente, ¿no? Sí, digamos. no, creo que lo lograste increíblemente. Y vamos a nuestra última pausa. Muy bien. Quédense con nosotros, enseguida regresamos. So BronxNet is a great place for anyone to come to if you're looking to learn how to get yourself in the door, how to get your toes wet, if you will, when it comes to media, when it comes to editing. And I would definitely recommend it to anyone who really is interested in, learning how to work, whether it's in studio production, whether it's field production, whether it's learning how to operate a camera, whether it's learning how to interview and host. This is the place for you to be. This is the place for you to sort of get your feet wet and be amongst other creatives here in the Bronx who are also trying to learn and develop their own content. Gracias por acompañarnos en esta gran conversación con Brenda Navarro. Para quienes se acaban de unir, les recuerdo que este programa es parte del proyecto de Historia Oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY, y pueden ver este y todos nuestros episodios en el canal de YouTube de BronxNet, accediendo a través de nuestra página web, Mexican Studies Institute. Brenda, pues nos quedamos en un tema creo que muy importante, la cuestión de la lengua, del español o del castellano, específicamente en Nueva York. Me gustaría, creo que es evidente, ¿no?, que el español es hablado en Nueva York en diferentes matices. Sí. Entonces, ¿tú qué crees que tiene o tendrá
¿qué papel jugará la literatura en el español en Nueva York? Ay, pues me gustaría hacer un matiz primero, ¿no? Yo siempre que vengo a Estados Unidos digo, el único lugar en donde no tengo que hablar inglés es en Nueva York, ¿no? Y parecería una contradicción porque hemos crecido con esta idea de la gran manzana y todo, como todas las películas que nos hacen sentir que vamos a habitar Sex and the City o alguna otra película importante, y en realidad la primera cosa con la que me encuentro siempre es con gente hablándome en español, y eso es por supuesto muy cómodo en un sentido, digamos, personal, pero también es muy cómodo porque me permite justamente ir encontrando como esos vasos comunicantes de, ahora estoy hablando con esta persona que es el taxista y que ya me contó de su abuela o de su hermana o no sé qué, y me contó que en cierta parte de Nueva York pasa tal cosa, y eso me permite como tener cierto conocimiento. Y eso está ligado completamente a mi experiencia en la Filmic del año pasado, en la que yo escuché muchísimas mesas en las que yo pensaba, aquí está sucediendo algo muy potente, muy importante, que probablemente ni la industria en España ni la industria en México, que son las industrias editoriales más importantes en español, se han dado cuenta. Creo que aquí hay algo que va a explotar, o sea que probablemente lo que nos hace falta es como realmente generar el tipo de redes profesionales que haga que esto sea como, digamos, se sienta y se vea profesional en el sentido de que ya están sucediendo, pero que se puede hacer la red. Y aquí va a haber unas historias increíbles, maravillosas, porque las diásporas y digamos, como la interculturalidad que está sucediendo en Nueva York, me parece que aquí se va a escribir la gran novela latinoamericana. Qué interesante. No, Sí. creo que sí, digo, y lo vemos, ¿no? En esta última edición que tuvimos de la Feria del Libro de la Ciudad de Nueva York, cómo está, como dices, esto está cada vez está creciendo más, ¿no? Hablábamos un poco sobre el proceso también, nos compartías sobre el proceso que tienes en tu creación, en tus novelas. Hay mucha musicalidad también, Sí. ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto? También hay algo de ahí de Vampire Weekend. Sí. ¿Platicas un poco? Exacto, o sea, lo comentaba hace rato que cuando yo estaba escribiendo la novela, realmente Nueva York era importante a la hora de construirla, porque Vampire Weekend, que es un grupo que se creó aquí con chicos pues, del Upper West Side de Nueva York, ¿no? Digamos clase media alta, que es como todo lo contrario al personaje que yo describo, era como justamente poner la contradicción humana en tanto la musicalidad. Y a lo que me refiero es, generalmente la música de Vampire Weekend es muy alegre, ¿no? Te pone contento, e incluso mucha gente dice como es super nerd, pero cuando tú escuchas lo que están escribiendo, hay mucha política ahí dentro, ¿no? Entonces me parecía importante como estar escuchando ese universo que representa, digamos, el capitalismo, el sueño americano, pero que yo también trasladaría al sueño europeo, que es, bueno, el bienestar y tener una vida digna, y cómo eso se contraponía con las vidas latinoamericanas, y cómo esas vidas latinoamericanas vienen a buscar ese sueño americano o van a buscarlo en Europa y se encuentran con que ellos son los que van a sostener estos sueños, no para ellos, ¿no? Digamos, ellos son los creadores de los sueños para los dreamers que realmente lo pueden hacer. Y en ese sentido, siempre estuve escuchando la música de Vampire Weekend como una especie de universo de palabras en las que cuando de pronto me quedaba como, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, como, ¿y ahora cómo inicio? Seguía escuchando la música y era como una palabrita o un sonido o un ritmo distinto me volvían a conectar a la novela. Y eso me parece súper interesante porque soy música frustrada, no sé tocar música. Me hubiera encantado, creo que la música para mí es como el arte más importante que nos conecta a la humanidad, y trato de meterlo en mi literatura justo porque no. Sí, oye, Brenda, ¿y hay otras obras literarias que también influyan o que nutran, o también series de televisión, lo que... Sí, por supuesto. O sea, yo por supuesto soy hija del boom, soy hija de Roberto Bolaño, ¿no? O sea, soy hija de, bueno, más bien como prima de Mariana Enríquez, ¿no? La literatura argentina me resulta muy estimulante, pero bueno, también la chilena, en fin, toda la latinoamericana. Y yo soy muy fan de Nick Hornby,
y sus películas, y además esto que él hace, que escribe un libro, y yo casi siento que él dice, voy a escribir este libro y sé que se va a hacer película, me han marcado mucho, porque lo que tiene Nick Hornby es que justamente otra vez retrata cómo una ciudad puede absorber a la condición humana a niveles en los que o te vuelves un monstruo o te vuelves una persona más tierna, digámoslo, ¿no? De alguna, más efectuosa, me parece que esa es la palabra. Y ese contraste me gusta mucho. Entonces, siempre que me trabo en mi escritura, vuelvo a Nick Hornby, que habla mucho de todo eso que me interesa. Lo que pasa es que lo hace muy bien, todo es muy tierno, la gente se ríe con sus novelas, y conmigo siempre me dicen, uy, pero qué doloroso, o sea que no me sale ser Nick Hornby. No, para nada. Yo creo que es muy importante también, como con este lente que tú lo das, ¿no? Esta voz que tú traes a la literatura es increíble. Y me gustaría, ya estamos cerrando el programa, me gustaría saber si estás trabajando en otra novela, ¿qué nos puedes compartir? ¿Hay alguna novedad que nos quieras compartir? Sí. Bueno, sí, cerraría diciendo que sí, que estoy trabajando en la tercera novela de lo que dicen mis lectoras mexicanas, que es el Brenda Universo, ¿no? O sea, tomé un personaje de Casas Vacías, lo puse en ceniza en la boca, y cuando me di cuenta de eso pensé, ¿y por qué no pongo a la protagonista de la tercera novela aquí? Y ya lo cierro, que es un poco los mismos temas. Hay autores que dicen, una siempre está escribiendo la misma novela, y ahora la tercera novela estoy tratando como de cerrar todo lo que significa, como la violencia estructural, cómo lo viven las mujeres, un poco lo que decía al inicio, como algo que impacta públicamente genera muchas consecuencias para las mujeres. Creo que también es muy musical, y creo que con esto termino esta parte que te decía de como demasiado dolor, para ver si puedo escribir otra cosa, ¿no? Como ese es el reto, como saber si puedo cambiar de registro, de ritmo, etcétera. Brenda, generalmente, como te decía al principio, este espacio es para documentar a la diáspora mexicana en Nueva York. Aunque tú estás en tránsito aquí, les hacemos una pregunta y me gustaría ver si nos puedes contestar. Les preguntamos siempre cómo les gustaría ser recordados en la comunidad, en la historia de la comunidad de los mexicanos en Nueva York. ¿A ti cómo te gustaría ser recordada en este tránsito que tienes y en esta relación que tienes en la historia de los mexicanos en Nueva York? Pues yo soy muy ambiciosa, la verdad, ¿no? En ese sentido, y la primera vez que yo vine a Nueva York, yo pensé, yo tengo que hacer algo aquí, y me encantaría ser la persona que permita que las comunidades lectoras o que las personas que sienten que no están generando conocimiento cultural se den cuenta de que sí, ¿no? Como ser la persona que alguien un día diga, yo estaba trabajando de lo que sea, me da igual, haciendo piñatas o en una cocina, y me di cuenta que puedo escribir como escritora porque tengo algo que decir, ¿no? Lo voy a hacer eso como intermitentemente porque no habito acá, pero me encantaría ser parte de ese proceso. Perfecto. Brenda, muchísimas gracias por compartir en este espacio tu experiencia, tu historia, tu proceso, y también gracias por lo que estás haciendo por la comunidad junto con el instituto, ¿no? Apoyando a la comunidad. Muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales para que estén al tanto de todas nuestras iniciativas y proyectos del Instituto de Estudios Mexicanos. Hasta la próxima.